Cuando el dolor en el brazo de una madre pasa de ser una molestia a convertirse en una agonía, no tiene idea de que la policía está a punto de involucrarse. Pero cuando el furioso doctor llama a la policía, revela una verdad impactante ligada a una peligrosa operación clandestina. En las primeras y tenues horas de una fresca mañana otoñal, Laura despertó de un sobresalto. Se sujetó el brazo como si estuviera en llamas, sintiendo un dolor intenso e implacable. Un dolor tan terrible que cada respiración se sentía superficial y forzada. El miedo y la confusión luchaban dentro de ella mientras miraba rápidamente a su alrededor, esperando encontrar alguna señal de que el dolor no era real. Su esposo David dormía profundamente a su lado, al igual que sus hijos, Isin y Sofie, en su habitación. Era real. ¿Pero qué era exactamente? Cada segundo se sentía como una eternidad mientras Laura intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, una sensación creciente de temor se extendía por debajo de su piel, la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Su corazón latía con fuerza a medida que el dolor empeoraba. Se extendía desde su brazo por todo el cuerpo. Ya no podía pensar con claridad. Con cada minuto que pasaba, su miedo se intensificaba, porque sabía que esto no era solo un dolor pasajero que pronto desaparecería. Era un sufrimiento poderoso y persistente que no se detenía. Sin dudarlo, impulsada por el miedo y la desesperación, Laura tomó su teléfono y marcó a los servicios de emergencia. La voz al otro lado apenas era audible, pero transmitía la urgencia de alguien en crisis. Alarmado, David también despertó y entró en acción. En poco tiempo, ayudó a Laura a ponerse el abrigo y, junto con Sofie e Isin, salieron apresuradamente a la noche fría e inquieta. Las luces rojas y azules de la ambulancia iluminaban la calle, una señal de que, en medio del caos, finalmente había llegado ayuda. Cada momento estaba lleno de preguntas: ¿qué le pasaba al brazo? ¿Qué podía causar un dolor tan insoportable y por qué ahora? En camino al hospital, la familia se sentó junta, preocupada y aterrada por lo que podría venir después. Con cada segundo que pasaba, el dolor se intensificaba y el misterio de su condición se profundizaba. Las manos temblorosas de Laura, sus ojos llenos de pánico y los ecos de sus gritos desesperados sentaban las bases de un drama que estaba por desarrollarse, uno que pronto revelaría verdades más oscuras de lo que cualquiera podría haber imaginado. Justo antes de esa noche desgarradora, la vida parecía casi idílica para Laura. Unas semanas antes, había llevado a David, Sofie e Isin a unas vacaciones familiares largamente esperadas en un destino tropical pintoresco. El viaje había sido un caleidoscopio de colores brillantes y sol interminable, un escape bienvenido del ritmo implacable de la vida cotidiana. Habían pasado los días construyendo castillos de arena en la playa, recolectando bajo las palmeras que se mecían suavemente. Para Laura, las vacaciones habían sido un breve respiro, una promesa de renovación y conexión después de meses de equilibrar el trabajo, el hogar y las demandas interminables de la vida familiar. El aire olía a sal y al sutil aroma de flores tropicales. Brisas suaves llevaban las melodías suaves de la música local, y cada puesta de sol pintaba el cielo en obras maestras de naranja, rosa y dorado. Incluso los sabores desconocidos pero deliciosos de la cocina local habían hecho el viaje más emocionante. Pero en medio de este paraíso de postal, había un detalle aparentemente insignificante, un breve encuentro con un insecto pequeño y sin importancia. Mientras descansaba en la arena cálida, Laura había espantado un bichito que se había posado brevemente en su brazo. El incidente fue tan fugaz que lo descartó como una molestia menor. Sin embargo, en los días posteriores al viaje, comenzaron a aparecer cambios sutiles. Lo que comenzó como una leve picazón en el brazo se convirtió gradualmente en una molestia persistente. Al principio, Laura atribuía la creciente irritación al cansancio del viaje o tal vez a una reacción alérgica menor. Con su inquebrantable sentido del deber maternal, continuó con su rutina,
preparando comidas, ayudando con las tareas y cuidando de su familia, mientras la molestia bullía silenciosamente en el fondo. Para ser honesta, Laura no solo estaba preocupada por el insecto. Durante las vacaciones, había algo que ni siquiera se había atrevido a contarle a David, y era algo que pronto pondría su vida en grave peligro. Continuaré con la traducción de la historia en las siguientes partes, hasta completarla completamente. Pronto, la leve irritación se convirtió en un dolor agudo y localizado, acompañado de una hinchazón antinatural en el lugar de la picadura. El hormigueo ocasional se volvió un recordatorio constante de que algo no estaba bien, y la leve decoloración alrededor de la picadura se transformó en una señal sutil pero inconfundible. A pesar de estos síntomas preocupantes, Laura seguía aparentando fortaleza, decidida a no dejar que una molestia menor arruinara los hermosos recuerdos de sus vacaciones tropicales. En su corazón, creía que esto era solo un pequeño precio a pagar por los momentos felices que habían compartido. Pero con cada día que pasaba, el dolor se volvía más persistente, la hinchazón más pronunciada y la sensación que reptaba por su piel más difícil de ignorar. Las risas despreocupadas en la playa fueron dando paso a momentos de preocupación silenciosa, mientras Laura empezaba a preguntarse si aquella picadura de insecto no había sido una señal de advertencia de algo mucho peor. Al mirar atrás, cada detalle de esas vacaciones, las sonrisas radiantes, el cálido abrazo del sol, incluso la picadura aparentemente insignificante del insecto, adquiría un nuevo y amenazante significado. Había piezas de un rompecabezas que Laura había escondido conscientemente de sí misma hasta que fue demasiado tarde. ¿Había cometido un error terrible? Lo que alguna vez pareció ser unas vacaciones perfectas ahora se sentía como una advertencia sutil de la terrible situación en la que se encontraba. Cada momento feliz estaba contaminado por el pensamiento aterrador de que la causa de este problema había comenzado mucho antes del primer dolor en su brazo. Mientras la ambulancia se precipitaba hacia el hospital, la historia se desplazaba hacia la creciente urgencia dentro del propio hospital. Las luces brillantes y limpias de los pasillos revelaban una escena ajetreada pero organizada, personas corriendo, doctores hablando en voz baja y el constante pitido de las máquinas. Laura, ahora en el centro de este torbellino, fue rápidamente llevada a una sala de tratamiento, donde la gravedad de su condición se hizo evidente. Lo que había comenzado como una leve molestia se había convertido en una ola implacable de dolor. Su brazo se había transformado en un campo de batalla de agonía, alarmantemente hinchado y marcado por extrañas decoloraciones. Era como si alguna fuerza invisible estuviera abriéndose paso a través de su carne. La sensación inquietante de algo reptando bajo su piel, algo que la había atormentado en la quietud de la noche, ahora dominaba cada nervio con una intensidad insoportable. Los gritos de Laura, entrecortados por jadeos desesperados, resonaban en las paredes estériles, componiendo una sinfonía desgarradora que subrayaba la gravedad de su situación. En la sala de espera, David se sentaba muy cerca de Sophie e Isin, sus rostros marcados por la preocupación y la incredulidad. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, como si el tiempo mismo se hubiese confabulado con el destino para estirar cada instante hasta la eternidad. Uno de los doctores de turno, un hombre amable de ojos preocupados pero gentiles, se arrodilló junto a Laura. Le colocó una mano tranquilizadora sobre el brazo sano y habló en voz baja. Estás en buenas manos ahora, Laura. Vamos a salir de esto, te lo prometo. Su voz era calmada, pero sus ojos, que saltaban entre la herida y los monitores, traicionaban su preocupación. ¿Puedes decirme si el dolor ha cambiado? ¿Es más fuerte ahora, o se siente más como presión? Preguntó. Laura se estremeció. Su voz temblaba mientras respondía. Es ambas cosas, como si quemara, pero también, como si pesara. No sé cómo explicarlo. El doctor asintió, frunciendo el ceño con intensidad. Está bien. Lo estás haciendo muy bien. Aguanta un poco más. Vamos a llegar al fondo de esto. El protocolo inicial de tratamiento pareció fracasar ante el dolor implacable que irradiaba de su brazo.
Era como si el tejido de su piel hubiera sido atacado por una fuerza ajena, resistiendo las señales habituales de infección o lesión. Las enfermeras intercambiaban miradas apresuradas y ansiosas mientras intentaban armar el rompecabezas que evolucionaba rápidamente ante sus ojos. Dado lo desconcertante y aterrador de los síntomas, los procedimientos médicos conocidos de repente parecían inadecuados. Ante la imprevisibilidad del estado de Laura, el personal del hospital convocó una reunión urgente pero discreta. Se decidió rápidamente traer a un especialista conocido por tratar condiciones raras y de rápida evolución. Esta decisión ofrecía una pequeña chispa de esperanza, pero también señalaba una mayor incertidumbre por venir. A medida que los minutos se estiraban como si fueran horas, la atmósfera en el hospital se cargaba de una aprensión casi palpable. El dolor cada vez más severo, la hinchazón imparable y la perturbadora sensación bajo la piel creaban un sentimiento creciente de crisis inminente. Cada paciente, cada cuidador, cada miembro de familia presente podía percibir que algo iba profundamente mal. ¿Pero qué era exactamente? ¿Y cómo? La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando finalmente llegó Dior Mecho, el especialista convocado por su experiencia en anomalías médicas. Conocido por su actitud decidida y su agudo ojo clínico, Dior Mecho interrumpió momentáneamente la frenética actividad al ingresar. Con movimientos medidos y serenos, comenzó una minuciosa evaluación, palpando el tejido hinchado y decolorado del brazo de Laura con manos enguantadas. Luego, tomó un pequeño bisturí y realizó una incisión de 5 centímetros. Debajo de la piel, una oleada de diminutas criaturas, casi invisibles, comenzó a salir a la superficie, arrastrándose furiosas hacia la luz. Todos en la sala retrocedieron ante la visión. «Sus larvas están eclosionando», gritó una enfermera. Los ojos de Laura se abrieron como platos de horror. El insecto no solo la había picado, había depositado huevos dentro de su cuerpo. «Por favor, sáquenlas de mí», gritó, mirando al médico con desesperación y pánico. Pero Dior Mecho no miraba a los insectos. Estaba enfocado en otra cosa. En cuestión de segundos, su rostro enrojeció y sus ojos se encendieron con ira. «Esto no es solo una infección o una reacción alérgica», murmuró, incrédulo. «¿Qué ocurrió con tu brazo?», preguntó, entrecerrando los ojos al observar la extraña herida. Laura comprendió de inmediato que no se refería a la picadura del insecto. Avergonzada, pero sabiendo que no podía ocultarlo más, confesó: «Me hice un procedimiento», admitió con voz vacilante, apretando los dientes ante el dolor. «Un hombre en una clínica, en un sótano. Me lo recomendaron porque podía tratar la piel envejecida más rápido y más barato que los doctores normales». «¿Te dio un nombre? ¿Algún documento?», presionó Dior Mecho, cada vez más alarmado. «Solo se hacía llamar el doctor, dijo que necesitaría un tratamiento de seguimiento», susurró Laura, justo antes de que una nueva ola de dolor la sacudiera. A través de una serie de pruebas rápidas y observaciones clínicas, Dior Mecho descubrió una verdad aún más inquietante que el dolor físico. El daño había sido causado deliberadamente durante un procedimiento cosmético no regulado al que Laura se había sometido. Un procedimiento que había mantenido en secreto, dominada por la vergüenza y el miedo al juicio. Un supuesto profesional médico había explotado su vulnerabilidad para obtener ganancias, usando su cuerpo como campo de pruebas para experimentos ilegales. Y cuando el insecto fue introducido en su organismo, provocó una reacción inmunitaria devastadora. «Esto no es solo una negligencia médica», dijo Dior Mecho en voz alta, con su voz resonando en la sala estéril. «Esto es un acto criminal». Su expresión se volvió sombría mientras sacaba su teléfono. Lo que hizo a continuación dejó a todos sin aliento. Llamó a la policía. Con voz firme y clara, dijo al interlocutor: «Habla Dior Mecho. Necesito hablar con el agente Hernández de inmediato». Sus palabras, pronunciadas con tanta urgencia y determinación, sorprendieron a todos en la sala. David, Sofía e Isin se miraron entre ellos, horrorizados, tratando de entender qué estaba sucediendo.
No tenían idea de que Laura se había sometido a un procedimiento secreto, y la visión de aquellos diminutos insectos emergiendo de su carne devastada era casi insoportable. Laura, con los ojos abiertos por el dolor y la confusión, solo podía escuchar mientras Deor Mitchell continuaba hablando. En los días que siguieron, el hospital se convirtió no solo en un centro de atención médica de emergencia, sino también en un núcleo de una decidida investigación legal. Laura fue trasladada rápidamente a la unidad de urgencias, donde un equipo de médicos experimentados trabajó incansablemente para extraer los insectos, sus larvas y las sustancias tóxicas de su brazo. El procedimiento fue complejo y peligroso, pero demostraba el poder de la medicina moderna y el compromiso de quienes se negaban a rendirse. A pesar del trauma, los doctores eran cautelosamente optimistas. Con tiempo y el tratamiento adecuado, Laura podría recuperarse de aquella terrible experiencia. Sin embargo, con la llegada de la policía, la historia tomó un giro aún más grave. Acompañados por 2 asistentes, los investigadores comenzaron a recolectar pruebas meticulosamente y a interrogar a Laura. La noticia del procedimiento cosmético ilegal se propagó rápidamente, entre susurros y titulares en los periódicos, desatando indignación y exigencias de justicia más allá de los muros del hospital. Finalmente, la verdad completa salió a la luz. Durante meses, los investigadores criminales habían estado persiguiendo a un cirujano clandestino que realizaba intervenciones peligrosas en pacientes desprevenidos. Deliberadamente causaba complicaciones, forzando a las víctimas a someterse a tratamientos interminables, mientras él recolectaba su dinero y dejaba cicatrices físicas y psicológicas permanentes. Varios médicos, incluyendo a Deor Mitchell, habían estado colaborando con la policía para llevar al criminal ante la justicia. La información de Laura, la ubicación, los métodos utilizados, e incluso los materiales extraños hallados en su herida, proporcionó la pista clave que los investigadores necesitaban para finalmente localizar a ese individuo tan peligroso. En los momentos de calma entre los tratamientos, Laura, antes tan fuerte y serena, se vio obligada a enfrentarse a la dolorosa verdad detrás de su decisión. Entre lágrimas y disculpas, admitió que su deseo de sentirse segura de sí misma la había llevado a una elección riesgosa y no regulada, una elección que ahora había dañado tanto su cuerpo como su espíritu. El apoyo firme de David y el amor incondicional de Sophie e Isin le dieron fuerzas durante este difícil periodo de arrepentimiento y recuperación. Juntos, esperaban que esta terrible experiencia no solo sanara el brazo herido de Laura, sino que también arrojara luz sobre los peligros de las prácticas cosméticas sin licencia. A medida que la policía continuaba investigando la red criminal detrás de aquel procedimiento poco ético, una frágil paz comenzó a retornar a la familia. La experiencia había cambiado sus vidas para siempre, pero también había forjado un nuevo lazo entre ellos, un compromiso por protegerse mutuamente y exigir justicia por la traición que casi le costó la vida a Laura. Las autoridades locales, impulsadas por el trabajo meticuloso de la policía y por el testimonio de Laura, prometieron descubrir y desmantelar la red que había explotado a personas vulnerables que buscaban tratamientos estéticos. Las investigaciones revelaron una estructura bien oculta, con clínicas improvisadas, personal sin licencias y una red de recomendaciones basada en el boca a boca y en la desesperación de quienes, como Laura, solo querían sentirse un poco mejor consigo mismas. Cada nuevo hallazgo profundizaba la indignación del público. El escándalo ocupó titulares nacionales y diversas asociaciones médicas se unieron al llamado por una regulación más estricta. Paneles de expertos fueron convocados y campañas de concienciación comenzaron a circular en redes sociales y medios tradicionales. La historia de Laura se convirtió en símbolo de alerta, en la prueba viva de lo que podía ocurrir cuando se confiaba la salud en manos equivocadas. Mientras tanto, dentro del hospital, el trabajo no cesaba. Laura atravesaba largas jornadas de tratamientos, cirugías menores para retirar tejido dañado, sesiones de terapia antibiótica intensiva y controles continuos para monitorear su sistema inmunológico.
La recuperación era lenta y cada avance iba acompañado de momentos de agotamiento físico y emocional. Pero en medio de todo, ella no estaba sola. David, que apenas se separaba de su lado, se convirtió en su pilar. Su presencia constante, su manera tranquila de tomar su mano en los momentos más duros y sus palabras de aliento sostenían a Laura cuando las fuerzas flaqueaban. Sofía e Isin, aunque aún pequeños, se aferraban a su madre con ternura, sin comprender del todo el alcance de lo ocurrido, pero sintiendo en sus corazones que algo profundo había cambiado. Las noches eran especialmente difíciles. Cuando el hospital se sumía en el silencio y solo se oía el pitido lejano de los monitores, Laura enfrentaba sus pensamientos más oscuros. Se culpaba. Se preguntaba si su necesidad de cambiar, de verse distinta, había sido realmente tan urgente. Se reprochaba no haber hablado con David, por no haber confiado en él, por haber ocultado algo que ahora amenazaba con destruirlos a todos. Y sin embargo, en esos mismos silencios, encontraba también chispas de esperanza. Cada vez que despertaba y veía a sus hijos dormidos en una silla cercana, cada vez que David le sonreía aún con el rostro cansado, comprendía que todavía había vida más allá del dolor. Que aún podía reconstruir lo roto. Fue durante una de esas noches que Dior Mecho regresó a visitarla. Había terminado de colaborar con los agentes que ahora investigaban una red que se extendía más allá de su ciudad natal. Se sentó a su lado, revisó su expediente, y luego la miró a los ojos con una expresión que mezclaba gravedad y respeto. «Has sido valiente, Laura», le dijo. «No solo al sobrevivir esto, sino al hablar. Tu testimonio ya ha ayudado a otras personas y aún va a salvar muchas más vidas». Laura bajó la mirada, incapaz de hablar. Lágrimas silenciosas caían por sus mejillas. «No soy una heroína», susurró. «Solo fui estúpida». «No», corrigió él con firmeza. «Fuiste humana. Y elegiste no quedarte en silencio. Eso hace la diferencia». A partir de aquel momento, Laura comenzó no solo a sanar físicamente, sino también a reconstruirse desde dentro. Cada sesión con los médicos era también una oportunidad para procesar lo ocurrido. El hospital le ofreció apoyo psicológico y aunque al principio fue reacia, con el tiempo encontró alivio al hablar con alguien que no la juzgara. Las sesiones no eran fáciles. A veces terminaban en llanto, otras en largos silencios. Pero en cada una, Laura soltaba un poco del peso invisible que llevaba sobre los hombros. David seguía a su lado, incansable. Su amor no se debilitaba ante la fealdad de la situación. Al contrario, parecía fortalecerse. En uno de los momentos más duros, cuando Laura le preguntó entre lágrimas si aún podía amarla, él simplemente le tomó la mano, le acarició el rostro marcado por el estrés y el dolor, y le dijo: «Yo no te amo por cómo luces, Laura. Te amo porque eres tú. Porque estás aquí. Porque luchas». Sus palabras, tan sencillas, fueron más curativas que cualquier antibiótico. Sofía e Isin, al ver que mamá sonreía un poco más cada día, también recuperaban algo de su alegría infantil. A veces traían dibujos, otras le cantaban canciones para dormir. La familia se había enfrentado al abismo, y en lugar de caer, se había unido más. Mientras tanto, el caso seguía avanzando. Gracias a la información proporcionada por Laura, la policía logró localizar la clínica ilegal donde se había realizado el procedimiento. En un operativo conjunto entre autoridades sanitarias y agentes especiales, se allanó el lugar. Lo que encontraron fue escalofriante: quirófanos improvisados, productos sin etiquetar, documentos falsos, y registros de decenas de pacientes que nunca supieron que habían sido víctimas de una red de explotación médica. El hombre que se hacía llamar el doctor fue arrestado. Su verdadero nombre era Alan Duran, un exprofesional de la medicina que había perdido su licencia años atrás por malas prácticas. Tras su detención, más víctimas comenzaron a presentarse. Mujeres, hombres, incluso adolescentes,
Todos con historias similares, promesas de belleza fácil, precios accesibles, resultados rápidos. Y todos con consecuencias devastadoras. Los medios estallaron con la noticia. El rostro de Laura, aunque siempre protegido por anonimato en los informes, se convirtió en emblema de advertencia. Asociaciones de pacientes impulsaron nuevas leyes y el Parlamento inició audiencias públicas para debatir la regulación de procedimientos estéticos. Laura, aún desde su cama de hospital, recibía cartas de agradecimiento, de solidaridad, de otras personas que habían sentido la misma presión, la misma inseguridad, el mismo miedo de no ser suficientes. Y por primera vez, Laura entendió que lo que había vivido no era solo una tragedia personal, era parte de una historia más grande. Y que al contarla, tal vez podía evitar que alguien más caminara por el mismo camino. En los días que siguieron a la detención de Alan Doran, la investigación reveló que la red no solo operaba en clínicas improvisadas, sino también a través de una cadena compleja de intermediarios. Publicidades engañosas en redes sociales y recomendaciones personales que se extendían por todo el país. El doctor había aprovechado la desesperación de personas vulnerables, vendiéndoles una imagen ideal de transformación inmediata, mientras practicaba procedimientos sin esterilización adecuada, sin formación reciente y con materiales de origen dudoso. Laura, aún en proceso de recuperación, fue visitada por agentes de policía y fiscales que, con suma delicadeza, le explicaron la magnitud de su aporte. Su testimonio, las muestras extraídas de su cuerpo e incluso los restos de las criaturas extrañas que habían invadido su carne, fueron pruebas clave en la formulación de cargos que incluían negligencia criminal, fraude médico y daños corporales intencionales. La investigación también reveló una conexión aún más inquietante. Ciertos procedimientos incluían la inyección de sustancias experimentales y biológicamente activas obtenidas ilegalmente de laboratorios sin regulación. De alguna forma, el insecto que había depositado larvas en el brazo de Laura estaba relacionado con esas prácticas como parte de un intento grotesco de regeneración celular o manipulación inmunológica. Los resultados eran desastrosos. Y a Laura le había tocado vivirlo en carne propia. Mientras tanto, en el hospital, su recuperación avanzaba lentamente. El tejido de su brazo respondía bien a los tratamientos y aunque las cicatrices serían permanentes, los médicos eran optimistas. Pero más allá del daño físico, la herida emocional requería una atención especial. Laura había comenzado a escribir, al principio como ejercicio terapéutico sugerido por su psicóloga, y luego como una necesidad personal. Sus palabras hablaban del miedo, de la vergüenza, del dolor, pero también de la fuerza que uno descubre cuando no hay más remedio que resistir. David la apoyaba en cada paso. Durante las largas noches, mientras los niños dormían, solían hablar en voz baja, repasando cómo habían llegado hasta allí, lo que habían aprendido, y cómo podrían evitar que otros cayeran en las mismas trampas. A veces se culpaban mutuamente, otras veces se perdonaban. Pero cada conversación traía consigo una comprensión más profunda de lo que significaba ser una familia. En uno de esos momentos, Laura le confesó algo que llevaba tiempo guardando. Durante mucho tiempo, sentí que no era suficiente, dijo. Como madre, como mujer, como esposa, sentía que todo lo que hacía no bastaba. Que necesitaba arreglarme, mejorarme, parecer más joven, más perfecta. David la abrazó, y por un momento no dijeron nada. No tienes que ser perfecta, Laura, susurró él finalmente. Solo tienes que ser tú. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Las palabras de David marcaron un antes y un después. Laura entendió, con lágrimas silenciosas, que la presión por transformarse no venía solo del exterior, sino también de su propia exigencia interna. Y que sobrevivir no era suficiente, ahora tenía que aprender a aceptarse. Con el paso de las semanas, la habitación de hospital dejó de parecer un espacio frío e impersonal y se convirtió en un refugio de sanación, no solo física, sino espiritual.
Laura, rodeada por el amor de su familia y sostenida por el compromiso de los médicos, comenzó a recuperar lentamente su fuerza. Aunque el dolor todavía se presentaba en oleadas, ya no la paralizaba. Ahora, cada punzada era también un recordatorio de lo lejos que había llegado. Las enfermeras, que al principio la observaban con la preocupación que acompaña a los casos más graves, comenzaron a sonreírle con complicidad. Le traían pequeños detalles, un libro nuevo, una taza de té más caliente, palabras amables al iniciar el día. Laura se había vuelto parte del tejido del hospital, una paciente que ya no era solo un caso, sino una historia viva de resistencia. Dior Mitchell seguía de cerca su evolución, pero su rol había trascendido el de médico. Cada vez que entraba a la habitación, Laura sentía que no solo llevaba su estetoscopio, sino también una verdad incómoda, una lección que ambos compartían sin decir una palabra, que la ciencia, por más avanzada que fuera, siempre debía ir de la mano de la ética. En una de sus visitas, le dejó sobre la mesita una carpeta con folletos de una campaña nacional. Van a usar tu caso como base para educar sobre los riesgos del mercado negro de la medicina estética, le explicó. Ya hay planes para charlas en escuelas, hospitales, incluso en medios públicos. Quieren que seas parte, si te sientes preparada. Laura bajó la mirada. La idea de exponer su historia ante desconocidos le revolvía el estómago. Pero también sentía que, si podía evitar que otra mujer pasara por lo mismo, valía la pena. Apretó la carpeta contra su pecho, y con voz queda, respondió, lo pensaré. Fuera del hospital, las autoridades seguían investigando la red criminal. Descubrieron que Alan Durand había trabajado con colaboradores internacionales, traficando sustancias prohibidas y recolectando datos médicos sin consentimiento. La magnitud del crimen era mayor de lo que se había imaginado al principio. Por cada víctima que hablaba, aparecían 3 nuevas dispuestas a contar su verdad. Laura comenzó a recibir cartas no solo de desconocidos, sino también de antiguas amigas, compañeras de universidad, incluso colegas de trabajo. Muchas de ellas confesaban haberse sentido tentadas por procedimientos similares, por clínicas sin credenciales, por promociones demasiado buenas para ser reales. En esas cartas, Laura encontraba consuelo, pero también una misión. Un día, mientras miraba por la ventana del hospital, viendo cómo las hojas de los árboles se teñían de dorado con la llegada del otoño, sintió algo parecido a la paz. No era felicidad aún, pero sí una aceptación profunda. Había sobrevivido. Había aprendido. Y estaba lista para algo más. En la calma de la sala de recuperación, mientras las sombras de la noche se suavizaban y las luces del hospital se atenuaban, el camino de Laura hacia la sanación se volvió parte de un llamado mayor. Su experiencia, tan íntima y dolorosa, se transformó en una advertencia urgente, una prueba viva de los peligros que acechan cuando se entregan el cuerpo y la confianza a manos equivocadas. La campaña nacional que surgió a raíz de su caso fue contundente. A través de charlas, programas educativos y anuncios de servicio público, se difundieron historias reales de víctimas del mercado negro estético, con Laura como figura central. No mostraron su rostro, pero su voz, firme y serena, se convirtió en símbolo de coraje y advertencia. Confía tu salud solo a profesionales certificados, decía su mensaje, repetido en radios, escuelas y clínicas. El retorno a casa fue emotivo. La familia, unida, decoró la sala con flores y dibujos de los niños. David había instalado una silla especial, una cama más cómoda, y reorganizado los horarios para estar siempre cerca. Aunque el brazo de Laura aún mostraba cicatrices, su espíritu comenzaba a brillar con una luz renovada. Los abrazos, las risas cautelosas y las comidas caseras compartidas marcaron un nuevo comienzo. Con el tiempo, Laura decidió colaborar activamente con fundaciones que luchaban contra las prácticas médicas no autorizadas.
Participó en foros, compartió su experiencia con legisladores y trabajó junto a Dior Mitchell y otros especialistas para fortalecer protocolos de control y vigilancia. Su historia sirvió para presionar cambios concretos en la legislación nacional sobre procedimientos estéticos. Pero más allá de las campañas y los logros legales, el cambio más profundo se dio en su interior. Laura aprendió a reconciliarse con su cuerpo, a valorar su fuerza más allá de la apariencia. Aprendió a hablar sin miedo, a pedir ayuda sin vergüenza y a reconocer que la vulnerabilidad no es debilidad, sino puerta hacia la verdad. La relación con David se volvió más sólida. Ya no se trataba solo de amor romántico, sino de una alianza inquebrantable nacida de la tormenta. Con Sophie e Isin, compartía tardes de juegos, lecturas y conversaciones sinceras sobre lo que significa cuidarse, quererse y aceptarse tal como uno es. Y aunque el camino no fue fácil ni rápido, en ese hogar volvió a florecer algo esencial, la esperanza. El criminal fue condenado. La red, desmantelada. Las cicatrices de Laura no desaparecieron, pero se convirtieron en recordatorios del precio que pagó por una decisión tomada desde la inseguridad y el silencio. Hoy, ella es una voz que ilumina. Una advertencia viva. Y un faro para quienes dudan entre lo fácil y lo correcto. ¿Alguna vez te has sentido tentado por una oferta médica que parecía demasiado buena para ser verdad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. M.